yo veo que me empiezan a funar en Twitter. ¿Nunca pensaste por lo menos simplemente prender tu cámara y hablarle y tirarlo a YouTube? Sí, de hecho, ¿Por qué no lo hiciste? me la he pasado para día, tarde y noche. La gente me preguntaba por qué no haces stream, porque estoy dopada. Porque en estos momentos, amigos, yo no estoy bien. Hoy es un día más o un día menos en la visita podcast con Química. Química. Ya no es la primera persona que repite acá en el formato, en el canal. Pero esta vez vamos a tocar un tema de que no se tocó en su episodio, que fue el número 6. Va a estar en la descripción. Y me acuerdo que ese episodio fue en vivo. Hace rato hablamos de que no te acordabas de la fecha exacta de lo que vamos a hablar. Sé que fue hace 5 o 6 meses porque cuando estuve haciendo la investigación salía que los videos de la que la gente habló eran hace 5 o 6 meses. Sí. Entonces, vamos a hablar de eso. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Preparada ya al fin para poder hablar de este tema tan polémico. Sí, ese es el detalle, que no habías hecho declaraciones públicas al respecto. Claro, como tal, no hice una declaración, no salí a hablar de lo que sucedió, de las cosas que pasaron. Tampoco se me dio mucho la oportunidad de hablar en ese momento, ¿no? Ya que era el momento caliente de la polémica, así que muchos estaban simplemente sacando sus propias conclusiones o lanzando sus propios videos con sus, como ya dije, sus propias conclusiones, ¿no? Hoy aquí, este podcast lo quiero aprovechar precisamente para aclarar muchos temas, para hablar de todo esto, porque creo que ya al fin ya es hora, ¿no? De hablar. Sí, ha pasado varios meses, sí. Eh, fue inicialmente un baneo de 7 días en Twitch. No estoy claro del orden de los acontecimientos. De hecho, había mencionado en el intento que intentamos grabar hace ratico que falló algo con el audio. Vamos de nuevo acá. Que cuando nos conocimos yo no sabía nada del asunto. Nosotros nos conocimos fue mediante Minecraft, que ya la mencioné en el episodio de ella. Que bueno, yo me enteré fue con los días, pues, pero yo no estaba claro. Obviamente me había enterado porque mucha gente grande, muchos canales grandes hablaron de esta cuestión. Pero obviamente no asocié al momento de conocerla, pues que era ella. O sea, no me imaginé que el mundo fuese tan pequeño como para yo toparme con la persona que había escuchado sobre eso. Pero bueno, estás aquí. Podemos empezar hablando de prácticamente lo que fue el baneo, que inicialmente fueron 7 días. Creo que después de eso no tuviste ninguna penalización ni nada, ¿no? Fue eso y ya, en Twitch. Sí, de hecho fue un baneo de 7 días. Este, Fue un baneo de 7 días, pero yo no respeté, yo no estaba muy clara en ese momento tampoco que no se podía crear otra nueva cuenta con obviamente los mismos nombres ni nada, porque es como está evitando un baneo, Ok. ¿sí me entiendes? Y yo creé una segunda cuenta. Creo que transmití en esa cuenta creo que solamente 2 veces porque me la banearon al percatarse, me la volvieron a banear y como que dije en ese momento como que ya no quería hacer nada y quería continuar con lo que desde el principio estaba haciendo, era TikTok. Ok. Y luego me llega el correo de que el baneo ya se había quitado, ¿no? De mi primera página. Lo que hice fue ir y con la otra cuenta que creé, mandé un correo para eliminarla por completo. O sea, para que no se cumpliera el desbaneo y me lo volvieran a dar, simplemente para que lo eliminaran. Claro. Cuando me devolvieron mi otra cuenta, claro, mi cuenta. Pero desde el principio tú sabías que eran 7 días o tú hiciste algún tipo de apelación o reclamo o algo así. No, porque en ese momento conocía menos de lo que conozco ahora en Twitch. Ok. Y en ese momento no entendía muy bien cómo funcionaba, ¿no? Y por eso me creé la otra cuenta. Cuando me envían el correo que era solo 7 días, yo apelé porque me salía la opción de querer apelar. Y apelé, pero igual al cumplirse los días me devolvieron la cuenta, pues. Claro, o sea, O no sea, fue que no fue realmente por tu apelación que te devolvieron la cuenta, pues. Fue netamente porque eran siete no, días desde un comienzo y ya, pues. Se cumplió la penalidad y listo. sí, y no es que escribí tampoco
un mensajote en la apelación. en la apelación porque no sabía, o sea, venía haciendo todo esto yo sola, ¿no? Entonces no estaba muy consciente de cómo hacerla. Ok, bueno, como mencioné hace rato, muchos canales grandes, mucha gente grande habló de lo que había pasado. Entre ellos Gideon. Gideon es americano. Sí, de hecho, el caso se hizo popular cuando él empezó a tocar su tema, porque a él también lo banearon de la plataforma. No recuerdo muy bien, pero ya viene siendo algo de él contra otra persona. Ok, Y a él lo banea y como que a él le dicen, hey, pero a una chica la banearon por tal cosa porque quien hizo realmente popular en mi caso fue él, ¿no? Al dar notoriedad, yo en ese momento, como estaba esperando el desbaneo, no lo estaba esperando como tal porque ya me habían baneado la otra cuenta, yo estaba haciendo TikTok y él me contacta por TikTok. que eso fue Hablando en mientras tú estabas en inglés, un live, ¿no? sí, yo estaba en un live y mucho no, Gideon watching your live o algo así, o sea que Gideon estaba viendo mi en vivo y yo soy muy básica en inglés, yo nunca estudié inglés en mi vida. Lo que aprendí en inglés, ya lo he dicho antes, lo aprendí en películas, en personas, así. Y no le entendía muy bien lo que decía en esos momentos, pero sí sabía que quería hablar del baneo, ¿no? Claro. Que se le hizo muy injusto que a mí, una persona que hizo algo, una de las cosas más perturbadoras y muy malas de la plataforma la hice yo. O Y sea, más eh, prohibidas, exacto. Como claro, uno de los límites de prohibiciones en Twitch. claro, creo que es o sea, lo número uno que está prohibido en esa plataforma. Yo en ningún momento quise, tampoco cabe aclarar y destacar que yo en ningún momento quise generar eso. Este, en su momento fue algo que se me salió de control. Eh, o sea, realmente fue algo que no planeé. No planeé, no quería, dañé mi integridad, o sea, me dañé a mí misma. Yo siento que Tu imagen. Tu sí, o imagen sea, públicamente y obviamente todo lo que te trajo después fuera de cámaras, pues. Todo lo que te hizo sentir exactamente. O después sea, fuera de yo cámaras. simplemente al hacer eso, mira, pues una arma acá, como quien dice, yo misma decidí fusilarme, ¿no? Este, no voy a dar excusas, realmente en su momento se dijeron también muchas mentiras, como de que lo había hecho otra vez, o sea, que había repetido el mismo acto, como que lo había hecho dos veces en la plataforma, no, realmente en ningún momento. En su momento salieron dos videos Ok. y esto lo quiero aclarar muy bien acá porque canales muy famosos hablaron del tema y aseguraban, por una parte, que uno, que lo había hecho intencional, dos, que lo había hecho dos veces, o sea que lo había hecho dos veces y no fue así, simplemente que en ese momento, o sea, creo que debería contar la historia como todo pasó desde el principio, O no sea, puede ser. si tú quieres, pues yo no tengo problema, pues no sé a qué nivel de detalles querías llegar. De hecho, creo que no lo acabo de pensar y no lo hablamos antes de grabar, que como que qué nivel de detalle querías mencionar. Pero obviamente hay gente que no sabe, será muy poca la gente que no sabe de qué estamos hablando, mucha gente la que sí. Pero bueno, si tú quieres quizás no narrar exactamente lo que pasó, pero darle un orden decir un orden de acontecimientos de cómo fue pasando todo, está bien, puedes hacerlo también, pues no hay límite de tiempo tampoco. Continuamos, falla de micrófono. Ya, ¿qué pasó? Desde el principio, o cómo Lo podríamos que tú contarlo. quieras, como tú estés cómoda, la verdad, ¿sabes? Hasta tú decides hasta dónde quieres llegar, a lo que quieres decir, o lo que no quieres decir. Obviamente eso ya está en internet, no se va a borrar nunca. Pero como te dije, mucha gente lo sabrá, pero la idea es que cuentes la realidad, no solamente lo que se ve en el clip de varios segundos donde se ve lo que está pasando. Puedes Ah, hablar primero, abiertamente de todo lo que quiero- pasaba antes y durante. ok, ¿Y para cómo aclarar, llegaste hasta ahí, pues? primero que nada quiero aclarar el tema de los videos que se filtraron en internet. Bueno, realmente no se filtraron porque se hicieron en vivo. Primero y principal, los primeros 40 segundos del primer video que se ve sí es de la plataforma de Twitch. Quiero aclarar eso. Ese video sí es de la plataforma de Twitch. En ningún momento, o sea, en ese momento no había empezado el laptop como, o sea,
no se ve sin censura porque la plataforma de Twitch lo había como que ya había detectado cierta señal de ilicitez, por así decirlo. De violación de términos y condiciones o algo así. Exactamente. Y Twitch lo que hace es colgar el video y banearme la plataforma de una vez. Ujú. Hasta donde puedo recordar el otro video, y hasta, porque, ojo, esto también me lo dice y también hay pruebas en mi Instagram, pues, o sea, el otro video de donde viene es porque al mismo tiempo que yo estaba haciendo un en vivo en Twitch, el en vivo también lo estaba haciendo en mi Instagram. Ok. Y por eso el segundo video es más explícito. O sea, el segundo video se puede ver un poco más de que, o sea, si se verifica que sí se estaba entrando en acto, más el primer video no. Por eso es que a la plataforma, al Twitch, ver eso, lo que deciden es banearme la cuenta de una vez. Desde ese momento mi cuenta se baneó. O sea, mi cuenta no me dio oportunidad, no, o sea, se me baneó de una vez enseguida. La que no se me baneó y estaba del mismo ángulo era la de mi Instagram. La de No, y no Instagram. estaba tan del mismo ángulo. Se nota la diferencia de, De o lo que sea, se ve, pues supongo. se nota la diferencia del ángulo que estaba la cámara de la computadora a la cámara del Del teléfono. Twitch. Ojo, Ajá. exactamente. Este, eso era lo primero que quería como que aclarar. No son dos videos, es un solo video. O sea, es un solo momento, pues. Es un solo momento, solamente fue De una varios vez. videos. Exactamente, los otros pequeños cortos clips que sacaron fueron de Instagram, eso sí fueron de Instagram. El primer video que salió y que se hizo viral fue de dónde, fue de Twitch, por eso es que no sé, o sea, realmente, Son dos partes, o sea, dos videos, pero es el mismo encuentro, pues solo que obviamente se filtró tanto lo del live de Instagram, o sea, se filtró, no, se regó lo del live de Instagram como lo de Twitch. claro, lo quería aclarar porque en Twitch, al ver ese momento, el Twitch decidió de una vez banear mi cuenta. O sea, la baneó de una vez porque, y luego el mensaje que me envía Twitch al decirme que mi cuenta solo tendrá suspendida 7 días porque está en observación porque vieron este contenido ilícito. Cuando me envían el correo de que me desactivan o sea, me vuelven a activar mi cuenta de Twitch, el problema, y sé que esto va a enfurecer a muchas personas a lo que voy a decir, pero el correo que me envía Twitch dice que se vio alcohol. Claro, que es lo que hablamos, que es como conductas de alcoholismo o algo así. Exactamente. Ok, En la cuenta se mostró alcohol. En ese momento yo estaba consumiendo unas bebidas, cerveza, y, y fue por la razón y el motivo del baneo. O sea, la razón y el motivo del baneo que me banearon a mí fue se vieron alcohol, o sea, se vieron envases de alcohol claro, o en sea, cámara. ese fue como el motivo, como la razón legal que puso Twitch al momento de tu baneo, pues. Ujú, Pero no se exactamente. menciona lo de la conducta sexual en el No, baneo, escrito, no. Ok. no, exactamente. No se menciona por ningún lado eso. Y otra cosa de las que se estaba diciendo era que yo era menor de edad. No, tengo 21 años. En el momento que pasó el hecho también tenía 21 años. O Ok. sea, no era menor de edad por ningún lado. Una de las cosas también que, por ejemplo, me molestó en ese momento que hubo ese boom fue que las personas solamente una como tal se acercó a decirme que me contactó por Twitter, se llama J-Lock o algo así. Ok. Él fue el que como que estuvo dándole enlace también a todo desde vía Twitter. Él y una plataforma ahí que se llama Desertor. Pero Y positivamente o negativamente. J-Lock estaba diciendo lo que yo le estaba diciendo. O Ok. sea, él fue Ah, o el sea, que me tú sí preguntó. tuviste, digamos, el intercambio de pregunta-respuesta con él, pues. Sí, de hecho yo me comuniqué, él se comunicó conmigo, fue por vía Twitter. Él me estaba preguntando y yo respondí también. O sea, yo le respondí muy
muy tranquilamente porque en ese momento no sabía la gravedad del asunto, sí lo sé, soy una inconsciente, o sea, Ajá, continuemos. Lo que pasa es que hay varias pausas porque el cachorro de Mika se porta mal. sí, hay varias pausas porque mi perra se quiere montar encima mío en estos momentos. Ok, Entonces, estamos retomando lo que pasó. Estabas hablando de alguien en Twitter. claro, él me pregunta, me empezó a preguntar qué pasó allí, que cómo pasó, qué sucedió, y yo le dije, en ese momento estaba en alcohol, y no era mentira, en ese momento había bebido mucho, o sea, había O sea, estabas consumido mucho totalmente alcohol. borracho. En ese momento yo estaba totalmente borracha, y Ahora, tú más estabas allá, tomando, yo porque, o sea, no tengo el contexto completo. ¿Tú estabas tomando desde antes de estar en vivo o empezaste a tomar estando en vivo? yo inicié un en vivo en TikTok, recuerdo, y luego yo dije, bueno, voy a hacer un chupi stream. El chupi stream estaba planeado que yo lo iba a hacer con una prima, pero ella nunca llegó. Ok. Y yo ya había empezado tomando porque ella había quedado en venir y por eso yo me sentía confiada así y empecé a tomar, ¿no? Cabe destacar que yo no tomo sola. Yo en mi casa, me podrán ver así, pero yo en mi casa no tomo sola. De hecho, llego a repudiar el alcohol ya en cierto momento, ¿no? Sí tomo, no te voy a mentir, sí tomo. Mis seguidores, mis usuarios, la gente que me sigue, saben que yo tomo, que a mí me gusta tomar, pero que no me controlo mucho, ¿no? En el alcohol soy un poco mala copa. Ok. Eso no debería de ser excusa, porque si cada quien conoce hasta qué punto puede tomar, esa misma persona, o sea, debería Debería de saber ponerse su frenar. límite. Debería saber frenar, exacto. Aquí viene algo muy fuerte de lo que quiero hablar y es que en el momento que pasa eso, todo tiene o sea, yo ya venía con algo. Yo ya venía con algo fuerte que había pasado en mi vida. O sea, Ok. días antes, semanas antes de eso, había muerto mi hermana, ¿no? En el mismo momento que muere mi hermana, no sé, o sea, yo en ese momento yo sentí que a mí se me fue el mundo, a mí se me fue Claro. la vida. Yo no soy una persona de niños y yo me encariñé mucho con esa niña, ¿no? Ella muere de 1 año y 4 meses, muere ella. Ella muere y yo me quedo en stand-by, me quedo sin qué hacer, o sea, yo pasé unos días de luto, pero yo al vivir sola, me consumía la ansiedad, me recomía el hecho de pensar mucho en ella, entonces a mí lo que me dicen, hey, pero busca distraer tu mente, haz lo que ya tenías planeado hacer, yo ya tenía, semana antes de que muriera mi hermana, yo ya había comprado la computadora, solo que yo todavía no había empezado a hacer stream porque estaba haciendo los arreglos, por No, los así decirlo, de preparativos, Twitch, la preparativos. configuración. Y todos mis seguidores, los más fieles, están desde ese momento. Desde ese momento están ellos y ellos saben que yo quería hacer stream porque a ellos les había comentado, ya quiero empezar en Twitch, broma, porque mucho antes de esta polémica ya yo había hecho un público en TikTok, más que todo. Ok. O sea, yo en TikTok estaba creciendo mucho, mucho. Yo hacía videos diarios. O sea, yo realmente disfrutaba mucho mi cuenta de TikTok. Hacía videos diarios, hacía lives diarios también. O sea, y al pasar esto, tengo mi computadora. O sea, muere mi hermana. Yo ya tenía mi computadora. Yo no encontraba qué hacer y dije, voy a aprender un en vivo y dije, con mi prima. O sea, podemos estar las dos juntas, podemos hacer un en vivo bien chévere, divertirnos. Pero luego a mí se me ocurre la idea de hacer un chupi stream y lo publico en mi Twitter. Digo, que iba a hacer un chupi stream, broma, pero lo iba a hacer era con mi prima. Entonces, mi prima, al no llegar, yo empecé a tomar sola. No sé por qué, o Ok. sea, en ese momento yo estaba en las nubes, debo admitir, no pensaba muy bien. O sea, en ese momento yo no estaba pensando muy bien, no tenía la mente muy clara, había pasado por esto. Y a raíz de eso que pasó mi hermana, aquí viene otra confesión bien fuerte de mí, y es que eh, cuando a los días que mi hermana pasa eso y durante que mi hermana pasa eso, a mí me dan por caer en ciertas sustancias. ¿Cuáles eran esas sustancias? O sea, yo no podía dormirme, no me quería dormir, yo en ese momento yo no quería dormir y yo probé, no sé si puedo decirlo acá, lo Sí, que es claro, puedes decir lo que así, tú quieras ver. cocaína.
sea, yo probé de la blanca y por alguna razón en ese momento me apegué mucho a eso y aparte de eso, estaba consumiendo marihuana, o sea, estaba Estaba fumando fumando. marihuana, pero no lo hacía junto, o sea, nunca lo hice junto. O sea, cuando me Claro, no sentía muy mezclabas, que no la mezclabas. cabeza exacto, no lo mezclaba. Ese día precisamente yo tomo y yo agarro un receso, me acuerdo que estábamos en vivo de TikTok y agarro un receso y digo, me siento muy mal, me siento, o sea, yo pensaba en otras cosas, o sea, mi mente estaba era divagando, o sea, Claro, tampoco estabas si totalmente en estos lúcida, pues. momentos, sí, Estabas sí, borracha, pues. pues sí, sí, en estos momentos yo soy un poco así, incluso en mi stream se puede ver que soy un poco distraída. En ese momento estaba peor de distraída, o sea, mucho peor, pero en ese momento TikTok me daba dinero. O No, sea, en ese momento era mi auge de TikTok, por así decirlo. Cuando ya yo había reunido 50.000 seguidores en TikTok, yo hacía mis en vivo y a mí me iba muy bien en mis en vivo, cosa que yo me hacía $300 una noche, por ejemplo, 10.000 personas me veían en el en vivo, 8.000, 4.000, 5.000, pero siempre hacía dinero y gracias a eso fue que yo empecé como que a estar en mi casa. claro. Entonces, ¿qué pasa? Tanto tiempo en la casa, bueno, empecé a hacer al punto, empecé a hacer mi TikTok, empecé a tomar, en ese momento a mí me dio por fumar, entonces estaba en modo happy, tomada, estaba en modo happy, entonces eh, recuerdo que yo empecé a contactar, no, recuerdo que yo hice un en vivo en Instagram y me empieza a escribir un amigo Ok. por el mismo Instagram. Me dice, no, que qué haces tomando sola, debiste haber venido, porque es verdad, él me había invitado unas horas antes para A un sitio. reunirnos con él y otros amigos, ¿no? Y yo le había dicho a él que no, que yo tenía que hacerlo en vivo y broma. Y recuerdo que estaba haciéndolo en vivo en Instagram y él me estaba escribiendo, me decía que te fueses venido, la fuésemos pasado mejor juntos, estás allá sola y me estaba sacando el tema de mi prima, viste, tu prima te abandonó, yo no lo haría y eso como que me puso a mí muy sentimental y como que le cogí la onda al muchacho, ¿no? O sea, a mi amigo y le dije, o sea, estaba también voladísima y le dije, ¿sabes qué? Vente para mi casa y le mandé mi dirección por privado. Ok. Bueno, Antes de por que lo él menos lo llegara, mandaste por privado y no lo dijiste en plena live. exacto, exacto, en ese momento yo se la mandé por privada y antes de que él llegara, como yo sentía sueño, o sea, me sentía muy cansada, yo dije, este, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, yo en ese momento también recuerdo, porque esos fueron los últimos recuerdos que tengo como tal de esa noche, esa Los madrugada, recuerdos más claros, pues. más claro exactamente, porque yo soy una persona que se emborracha, pero siempre recuerda lo que pasó, ¿no? Pero esa es la única borrachera que yo te puedo decir, yo no recuerdo qué pasó. Ok. O O sea, yo de verdad no sé, sea, para ti es borroso, desde pues, ciertas horas, ok. no recuerdo muy bien lo que pasó, no recuerdo haber estado con él, o sea, esas cosas así yo no las recuerdo, yo las veo y como que me llegan flashbacks, pero muy, muy, muy vagos. Claro, pero es Entonces, ¿qué que, o pasa? sea, estabas borracha, fumada. Y en ese momento era Es comprensible, una... supongo. En ese momento, antes de que él llegara, yo recuerdo que yo me fui para el baño y yo empecé a meterme, o sea, yo no me sentía fuerte en ese momento para hacerlo con él. Yo también creo que lo hice un poco más por presión, porque al mismo tiempo que él escribía, otras personas escribían, sí, sí, anda, reúnanse y broma, él llega, recuerdo hasta un punto donde le bailé y ya después de eso, pero ya después de eso, me acuerdo que cuando yo le bailé, yo lo tenía en vivo en Instagram, pero Ok. no me acuerdo si estaba en Twitch también. O sea, Yo no tú sé no qué recuerdas el pasó. momento en el que prendiste Twitch. Exacto. El momento que yo aprendí Twitch es el que yo no recuerdo. Tampoco me acuerdo muy bien cuando aprendí no sé si fue al simultáneo que aprendí Twitch en Instagram, porque cuando yo lo recuerdo, yo tenía el teléfono así en la computadora. O sea, yo recuerdo que estaba en vivo en Instagram porque yo le Ah, estaba bailando a él. Luego de eso, ya mis recuerdos son mucho más vagos.
creo que también hasta hice un en vivo dormida porque hubo una parte donde yo estaba revisando mis en vivo, incluso en TikTok, y había hecho un en vivo mucho después de todo eso, como a las 7 de la mañana, como en mi cama. O sea, hay un Ok. video como donde sale yo, no sé qué estaba haciendo O sea, realmente, pero salgo yo viste grabándome el mi video, cama, mi exacto. cuarto. Viste el video, pero no Sí, recuerdas haberlo hecho. sí, es que todos los en vivos que tú hayas hecho en TikTok quedan guardados, ¿viste? Ok, no O sea, sabía. tú lo puedes ver, tú los Ok. puedes ver. ¿Solo tú o Entonces, todos? no, 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 solo tú, Ok, solo solo tú. el que O lo sea, hizo, ok. tus en vivos anteriores tú los puedes ver. Ok, ok. No sé si otras personas pueden verlo, pero yo los puedo ver. Entonces yo recuerdo haber visto un video donde yo estaba, no sé, en vivo grabando, porque eran los últimos en vivo que había en TikTok. Los de Instagram, no sé si puedo verlo, no sé dónde, pero sí me acuerdo que en TikTok yo sí podía verlos y había un en vivo que sí que a las 7 de la mañana yo grabando todo mi cuarto, así, mi cuarto estaba oscuro y yo como dándole a la cámara así para allá, no sé, ese en vivo no me acuerdo haberlo hecho, Ahora, y pero cuando te despiertas ya, obviamente con la resaca de todo lo que haya pasado, ¿qué es lo primero que ves referente a lo que pasó bueno, que no lo recordabas plenamente? ¿Qué es lo primero o quién es la primera persona que te dice, mira, marica, esto, o mira lo que pasó, o mira lo que hiciste, o qué pasó? ¿Qué fue lo primero que viste nadie, al respecto? nada, O sea, al día no vi a siguiente, a la nadie, mañana siguiente no viste nada. no había nada, yo me desperté, tenía una fuerte resaca, me desperté, recuerdo que me desperté a las 7 de la noche, tenía mucha fiebre, estaba prendida y lo único que recuerdo fue que le dije a mi prima, porque eso fue un en vivo de un viernes pasado, de un sábado para domingo, lo cierto es que era un día que mi prima tiene libre y yo le dije, prima, ven que me siento muy mal. Ayer tomé y me siento muy mal y mi prima estaba ocupada, no pudo ir, pero yo me acuerdo bien de ese día porque yo me desperté muy caliente, prendí en fiebre y no tenía o sea, no tenía cuerpo, no tenía fuerza para pararme en mi cama, o sea, no tenía ningún tipo de fuerza, la cabeza me daba vuelta, horrible, y ese día no comí. O sea, yo ese día no comí, en plena madrugada tampoco. Al día siguiente me acuerdo que llega, era un domingo entonces, porque al día siguiente yo recuerdo que llega mi abuela, mi nana, que es quien me cocina. Y ella me encuentra como así, pues, o sea, yo ese día, yo no supe nada porque literal dormí todo. O sea, yo dormí, yo No. no me podía parar para cocinar, no tenía hambre tampoco. Cuando yo me despierto al día siguiente, mi abuela me quiere desayuno, no podía comer, ya ahí empecé a botar todo, estaba vomitando demasiado, me sabía la boca horrible, o sea, literal, todavía eso es algo que como si inhala, eh, te queda, Claro, o me imagino sea, que como te queda que te como queda. pegado por lugares, pues. Eh, luego de eso, como yo tenía una comunidad muy chica en ese momento, chica, pero no tanto, ¿por qué? Porque yo yo me acuerdo que en Twitch, antes de eso, o no, después de eso, no sé, yo ya había acumulado cierta cantidad de seguidores. En Twitch tenía casi 3.000 seguidores, en TikTok tenía casi 80.000 seguidores y en mi Instagram tenía 5.000 seguidores. ¿Qué pasa? Porque yo en Twitch tenía estos seguidores ya por mis en vivos de TikTok, la gente venía y me seguía. Obviamente a la gente de TikTok yo me Pero la jalaba tratabas de para Twitch arrastrarla para Twitch, exacto. porque era lo que yo quería hacer, era Twitch. Entonces, eh, me acuerdo que yo estaba jalando a las personas para Twitch, pero como yo jugaba mucho Valorant en ese momento, en ese entonces, una persona, eh, algo así famosa aquí en Perú, me dio un raid. Y gracias a ese raid fue que yo también obtuve muchos seguidores, o sea, por una persona, Ok, entonces por otra persona que no me fue había dado un tanto a raid. raíz de toda esta polémica, pues. No, o sea, yo ya había generado cierta cantidad de personas que hasta el sol de hoy están conmigo. No lo voy a decir, en ese momento yo no me enteré de lo que había hecho, yo simplemente me decían, oye, no sabes lo que hiciste ayer, el fin de semana, me decían por Instagram, los envío a Instagram o de TikTok, pero yo no me acordaba bien, tampoco Claro, o habían sea, salido videos en ese momento. Yo me, ente- cuando, Mira, ajá, yo me enteré de los videos luego que yo en un en vivo me llama Gideon. Gideon, ok, cuando fue lo de TikTok. Ujú. Claro, pero entonces, ¿en qué Yo, momento, o sea, qué te diste cuenta primero, el baneo
o de lo que, o sea, no, ¿cómo cuadra esa parte de que por lo menos te enteras por Gideon al par de días o te enteras porque fuiste baneada? No, yo estaba, mira, yo estaba muy tranquila porque yo había sido baneada, pero a mí me había llegado una notificación de baneo por alcohol y a mí me envían Claro, ese entiendo. correo. Ok, ya, lo que habíamos mencionado hace rato, entiendo. Yo estaba tranquila porque yo no, de verdad, de verdad, de verdad, a mí no me habían llegado videos de lo que yo había hecho, ni videos ni imágenes. O sea, yo inconsciente de que eso de verdad, o sea, todo lo que hagas en internet, todo queda en internet. O sea, todo queda, no se sabe quién está grabando ni nada, o sea, de verdad todo puede quedar en internet, o sea, yo en ese momento era un inconsciente del poder que tienen las redes, o sea, soy un Sí. poco también nueva en este tema de las redes, ¿no? Y cuando pasa eso, que Gideon me dice que no, yo no me entero por Gideon, yo me entero por Twitter. Ok, Yo veo que me empiezan a funar en Twitter. Yo no usaba mucho Twitter, ok. pero me empiezan a llegar muchas menciones y muchas etiquetas. Ahí es a donde me entero, pero fue ese mismo día que hablé con Gideon. O sea, ese mismo día yo me entero de toda la polémica y... Pero como era muy grande, porque no era muy grande, la polémica no era muy grande en ese O sea, momento, no era muy grande hasta que se involucra Gideon. hasta que se involucra Gideon. Cuando en esa llamada yo le contesto a Gideon, porque yo no sabía quién era Gideon, mucho menos sabía hablar inglés, y había muchas personas hablándome en inglés y yo sin entender, él es el que me empieza a decir que cuánto tiempo de baneo y broma, y yo le dije 7 days, y después de eso, o sea, después de la llamada con Gideon que hablamos y todo eso, es que me empiezan a llegar solicitudes de hablar, o sea, es J. Club, de la persona esta que te hablo en Twitter, Ajá, él es como un periodista, no sé, él difunde siempre las cosas que pasan en internet, ok, o sea, anda dando las noticias, ¿no? ok. Entonces, él me pregunta y yo le dije que estaba en estado de alcohol en ese momento y esas cosas. Después Gideon, esa misma Pero noche fue que la pasé fatal. cuando la funa de Twitter te enteras realmente de lo que pasó, porque me imagino que ves que una captura, un video, o te dicen Veo unas capturas, explícitamente es lo que hiciste. veo unas capturas donde me están diciendo, o sea, cuando yo las traducía porque estaba en inglés, Ok, porque todo empezó allá. Con la comunidad de Gideon, ¿no? Porque no, Gideon empezó a hablar de que tal persona la banearon durante 7 días nada más. Digo, una persona hizo, no, él no sabía cuánto me habían baneado, pero él estaba diciendo que a una persona que había tenido sexo también la banearon, entonces como que comparando las situaciones, ¿no? ok. Comparando los baneos, supongo. Exactamente, él en ese momento estaba comparando, claro, lo mío es algo, lo que yo digo, lo mío fue algo mucho peor, sí, está bien, pero supongo que juzgan a cada persona por diferente. En Es que este claro, o caso, sea, lo que pasó contigo fue que tu baneo fue por las conductas de alcoholismo, más no por lo sexual. Quizás por eso es que tu porque baneo no fue permanente. pues, claro, porque como te dije, en Twitch lo que se vio realmente fue un reflejo en el espejo y el reflejo tampoco es muy claro. Para aquellos Ok, no lo por sabía. ejemplo, hubo un youtuber, streamer, yo que sé, que tiene un podcast y él aseguraba que desde el espejo se veía y cualquier persona veía el espejo y sí, o sea, yo ahora lo estoy verificando y obviamente todos lo verificaron al salir el segundo video de Instagram, ¿verdad? Claro. Pero cuando no había salido ese video de Instagram, él aseguraba, no, que se ve, o sea, por los ojos quería meter ¿Quién y es esa eso me dio persona? con Jordi Will. O sea, él tiene un Ah, canal, Jordi ahí Wild. empezaron a llegar muchas, ay, que Jordi Jordi Wild. Wild, que esto, o sea, ese es el Claro, propio Kemon. El Jordi, Kemon de las... Jordi, Jordi Wild es, verga, una leyenda pues de YouTube. Y, Pues sí, o y él sea, es mi actualmente lleva uno de los podcasts más duros en español, pues. Y sí, sí, yo me di cuenta. yo recuerdo que vi el clip, de hecho, antes, cuando empezamos a hablar de que querías hacer esto, lo busqué. Hasta hace unos días tenía 2 millones de views. Ese clip ese pedacito de su podcast que él dedica a hablar de tu polémica, pues. Dos De hecho, millones de eso views. fue un clip que él sacó de un video más largo. Si no, Sí, exacto, del episodio largo, pues él tiene su episodio full y el clip, digamos que el pedacito donde hablan de ti, como lo más importante, dura menos de 5 minutos. Pero claro, sí, y obviamente le generó mucha vista, así que yo entiendo perfectamente que en tus... Ay, ya un momento.
Continuamos. Estábamos hablando de, pues, de Jordi Wild. Jordi Wild, como te dije, él es uno, pues, lo que lleva el podcast, uno de los podcasts más grandes actualmente en español y eso. Y bueno, sí, yo recuerdo. De hecho, esa fue la vez que yo me enteré de eso, pero antes de conocerte, como te dije, pues, eso era lo único que yo tenía de esa polémica, el podcast de él, porque yo lo veo bastante. Cuando te conocí, como te dije, ni pendiente de que tú eras la misma persona, porque, o sea, los podcasts de él duran 3 4 horas y eso lo habla poco y es como que, verga, no lo relacioné. Pero me imagino que a raíz de eso, supongo que mucha gente ¿sabes? Supo de ti y supongo que ahí estabas hablando, pues, que él lo menciona y eso y te cayó mucha gente encima por eso o algo así, o qué. El tema está, o sea, a mí no me, porque cada quien debe dar, o sea, si está pasando, si yo hice esa broma pública, obviamente cualquier persona puede dar su opinión al respecto, Claro, ¿no? Está en todo su derecho y sobre todo tampoco es que van a hacer o a decirlo con palabras bonitas, algo que fue un hecho extremadamente mal. El hecho está en que ninguna de esas personas, antes de asegurar tantas cosas que aseguraron, fue capaz de enviar un mensaje y escribirme lo que quieren verificar y yo simplemente les fuese dicho sí o tal o no. Si me entiendes, claro. simplemente ellos se dejaron llevar por su propio criterio, me hicieron quemar como se les dio la gana en las redes y, o sea, me crucificaron, o sea, en las redes ni siquiera me dieron la oportunidad de, oye, mira, queremos hacerte una entrevista o algo más formal, yo qué sé, o contestarnos estas preguntas o yo qué sé, simplemente, o sea, la única persona que se comunicó conmigo en ese momento que yo recuerdo fue Jay Luke. O sea, la persona que realmente está diciendo las cosas como era o Ese es el de Twitter. como yo se las había verificado, ese es el de Twitter, fue Jake Luke y Jake Luke, esa persona. Ok. Y, o sea, Claro, o sea, nadie no me intentó. molesta tanto el podcast. A mí no me molesta el podcast ni las personas que hablaron de hecho, porque en su momento fue un boom y las personas hablan de lo que está en el momento, ¿no? Claro, A mí lo que me molestó fue alguien más muy aparte que tiene, ya de por sí tiene en las redes como el propio machista. Fue una persona que opinó enviándome incluso, no sé, 100 bits, 1000 bits. No recuerdo bien en ese momento que hasta un moderador mío lo baneó porque él me empezó a, o sea, él me envió un mensaje donde me dijo muchas cosas, en eso me dijo sinvergüenza, yo no sé qué, o sea, la propia claro, quemona. fue, Y por esa fue, persona fue que fue, realmente fue a tu perfil, fue a tu Twitch, no, o sea, quemarme, o sea, a exacto. decirme lo banearon, ahí lo banearon. O sea, yo no quería que lo banearan, yo no baneo a las personas así por así. Hoy en día sí lo hago. O sea, hoy en día simplemente como yo Ah, ya mira, quiero estás, borrar estás en ese el capítulo de mi derecho, vida, es tu canal y puedes hacer lo que te dé la gana, güey. pero no tampoco silenciarlos de tal manera. Pero de verdad, él fue muy también muy grosero. ¿Quién es ese? Ricky, Ricky Edit. Ricky, Ricky Edit. Ok, O sea, él habla en ese momento de que sinvergüenza, dijo demasiadas cosas mal también en su en vivo. O sea, dijo, por ejemplo, él fue uno de los que dijo que había hecho un doble video. También él denotó otro error, que sí fue un error que estaba yo consciente y no fue intencionado, que fue en un momento donde yo estaba jugando Valorant ok, y perdí una partida y yo había tenido una camisa corta, ¿no? ok. Y yo me acuesto en la cama así, como en modo de que, verga, perdí, Claro, te perdedora. Y tiraste boca abajo en la cama. cuando me paré, sin darme cuenta, porque la camisa era hasta acá, pero me quedaba pegada. Ok. O sea, la camisa era pegadita. Sin darme cuenta, la camisa se me había subido. O sea, imagínate que cometiste, estás en el ojo del huracán, estás en el ojo de la tormenta allí. Claro. Y justamente Y tienes una en el, falla como del mismo índole, pues. en el mismo momento pasa esta mierda, entonces tú dices como que verga, no, o sea, ya. O sea, entonces yo como que, coño, corté directo, eliminé los clips, de una vez sacaron clip porque obviamente estaba todo reciente, ¿no? La gente estaba pendiente de qué Claro, hacía yo en mis en vivo, de qué exacto. hablaba yo en mis en vivo y todo eso. Obviamente yo en ese momento no quise dar ninguna declaración. ¿Por qué? Porque no me sentía cómoda, no sentía que quería hablar del tema. Yo me la pasé realmente mal, fue justo después porque las cosas, es verdad, las cosas ya estaban mal. Ya de por sí a mí me venía mucha gente de habla inglés, No hablo inglés. incluso yo no sé, árabe.
Ok. aquí maldiciéndome con Alan, personas hablando inglés, mujeres, demasiadas mujeres crucificándome, o sea, la mayoría de los comentarios eran más de mujeres, ¿sabes? Ok. Que O ni sea, la siquiera se mayoría tomaron de los comentarios negativos, pues. los comentarios negativos. O sea, yo en mi Instagram literal tengo como 1 millón de mensajes, de solicitudes de mensajes. A diferencia de las personas, de las pocas personas que me siguen, yo tengo muchos mensajes, o sea, tengo demasiados mensajes. Y esa fue una de las cosas que a mí me generó ansiedad. O sea, a mí más allá de ansiedad, o sea, yo sufro estrés, sufro, hoy en día soy muy encerrada, o sea, pero ¿a qué lleva esto? Lo que te iba a decir desde el principio era que a mí la verdad, la verdadera ansiedad me la generó cuando esta persona, este Ricky, habla de mí así, o sea, tan fuertemente. Está bien, yo puedo entender que es tu contenido, puedes hablar todo muy fuerte porque como te estoy diciendo, yo no estoy haciendo algo bueno. Hice Ok. algo extremadamente mal, algo de lo que me arrepiento con todo mi ser, o sea, de corazón de verdad me arrepiento, o sea, Claro, pero más que muchísimo, opinar ¿no? al respecto por Pero factor contenido, fue y te atacó directamente en tu directo, pues. exactamente, él fue directamente y a decir, venga, sinvergüenza, yo qué sé, creo que es español, o Creo que sí, argentino, creo que es, no sé, yo creo que es español, sí. Creo. creo que es español. Y claro, en ese momento me llegaron muchos españoles. Y es diferente que tú no sepas muy bien las groserías en inglés a que las sepas todas en español, ¿sabes? Y en ese Claro, momento me empezó a todo llegar ese mucho odio, hate. pues. Exactamente. Exacto, y o sea, me llegaban a decir demasiadas cosas y eso me causó mucha ansiedad porque yo era el tipo de persona, no quiero ver los comentarios, pero como soy nueva en esto de las redes, o sea, literal, yo pasé casi 5 años sin Facebook. Ni Ok. siquiera Facebook, yo no usaba ni Instagram, yo lo único que usaba era WhatsApp y tenía TikTok sin usuario. O sea, yo no tenía Pero un sin tu usuario en nombre, pues. TikTok, yo Sí, simplemente veía los videos de TikTok. O sea, yo claro. no era nada de las redes y obviamente todo mensaje que me llegaba yo quería verlo. Y cuando en el momento que explota todo esto, obviamente me llegaron demasiados mensajes. Muchos mensajes, personas amenazándome, personas que decían saber dónde yo estaba, personas que incluso encontraron mi Facebook, porque yo llegué a Perú y yo aquí en Perú fue que me hice un Facebook. Ok. Y muchas personas encontraron mi Facebook, yo tuve que poner, o sea, porque obviamente en mi Facebook yo aparecía con mi nombre verdadero, Claro, mis cosas, tu habían perfil más fotos con mi personal, pues. ubicación y yo tuve que poner todo eso muy privado, bloquear hasta donde se podía visualizar desde, Sin si yo agregarte. no te acercaba como amigo y eso, ¿no? Pero, o sea, de verdad, en ese momento, hubo un momento donde yo no podía salir de mi casa, donde los ataques de ansiedad eran tantos. Cabe destacar que ya en ese momento yo no fue que recaí más en estas sustancias. Ok. Hasta el sol de hoy lo único que saben es que yo consumo, fumo marihuana porque yo me lo paso, bueno, tú eres uno de mis amigos íntimos, por eso yo tuve la confianza de ahora de hacer este podcast, porque te conozco, porque yo decidí hablar, pero no quería hacerlo con cualquiera, porque no cualquiera se iba a tomar el tiempo de sentarse ahí y oír mi explicación. Pero esta Claro. vez de mi parte, ¿sabes? No solamente, no te dejes llevar solamente de lo que hay en las redes, ¿verdad? Las redes tienen muchas cosas, mucha información de ti, pero no sabes realmente quién eres tú o cómo te puedes sentir, ¿sabes? Claro, Y pero por eso yo decidí hacer es como, o sea, ¿por qué tardaste tanto? Ok, ahora porque me mencionas a mí, pero antes de que te sintieras en confianza de hacer este video conmigo, ¿nunca pensaste por lo menos en simplemente prender tu cámara y hablarle y tirarlo a YouTube o a Twitter o a lo que sea? Sí, de hecho, Por qué no lo hiciste? porque de hecho tengo varios clips, incluso vivía allá arriba todavía, eh, un poco vergonzosos porque yo trataba de hablar. O Ok, sea, yo ponía así mismo como tengo mi cámara y tenía una librita anotada las cosas que quería decir. O ok, sea, yo como tenía las como que pautas. voy a hablar de esto, esto y esto y esto, pero no lo voy a hacer muy largo. Voy a ir al grano, que es lo que principal quiero, y es pedir disculpas porque seguro la gente no va a querer escuchar mi vida, no quieren escuchar qué pasó ese día. También estaba muy avergonzada. Obviamente yo no quería hablar de todo esto. Obviamente una cosa es lo que ven en las redes de mí. Tengo, tengo 21 años, soy una persona muy joven. Estoy cometiendo, en este momento siento que estoy cometiendo muchos errores en mi vida, desde
desde ese video siento que estoy cometiendo demasiados errores en mi vida. O sea, yo demuestro en mis redes que yo por nada del mundo soy débil. En muy pocas ocasiones me he visto débil porque es como que he llegado al punto y esas ocasiones han sido precisamente a raíz de esta polémica. Pero yo siempre les trato de mostrar que yo no soy débil porque realmente para mí el sinónimo de debilidad está muy, muy mal visto por mí, ya que Ok. yo siempre he tenido que dar una cara, no aquí en redes, en mi familia, en mi vida como tal, de Ok. que soy la más fuerte. Claro, pero eres un ser Y humano sí, el, sen- al final del cuento eres un ser humano normal. pues sí, pero Que a ciertas flaquea alturas, y... el sentirme débil es muy vergonzoso. Ok, O sea, se me hace muy vergonzoso todavía, ¿no? Y algo que nunca se notó, porque fue algo que nunca dejé ver, era lo mucho que me afectó eso. O sea, a mí me daban ataques epilépticos. No sabía por qué, pero no era epilepsia. Era ataques de ansiedad donde por alguna razón mi propio cuerpo se estrumecía así, o sea, me botaba mucho y la tembladera era, o sea, en ese momento era mucha. claro, quizás Hasta un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, algo así, pues. Y Sí, o sea, nunca... yo me despertaba y no había terminado de desayunar cuando ¡pum! Me daban, ¿sabes? No Ok, estaba comiendo muy bien en ese momento. No podía consumir nada, no podía comer nada, no tenía apetito de nada. Y fue en ese momento donde me apegué más a lo que vendría siendo la WIT. O sea, el vicio. me la pasaba dopada. Me la pasaba dopada día, tarde y noche. La gente me preguntaba, ¿por qué no haces stream? Porque estoy dopada. Lo que no saben hoy en día las personas es, ¿por qué tú no haces stream? Porque yo me la paso dopada día, tarde y noche. O sea, yo no puedo Ah, te refugiaste ahí, pues. allí, o sea, así mismo, o sea, y no solamente que hacía eso, yo podía estar en mi computadora y estaba jugando algún juego que había descargado porque mis seguidores me habían dicho juego de terror, Outlast, en ese momento tenía un juego de la morgue, yo lo jugaba sola, me cagaba de risa sola y por ejemplo, yo estaba jugando y me asustaba, me cagaba de risa y lo que hacía luego de reírme era llorar y quitarme de la Ok, computadora. Y me claro, iba a fumar y decía, necesito dormir. claro. Me despertaba a la 1 a.m., me paraba a jugar, volvía a fumar, me acostaba, me despertaba a las 11 de la mañana y así, o sea, me la pasaba durmiendo día, tarde y noche porque no podía. O sea, los ataques que me daban, el sentir cómo las manos te tiemblan, cómo el corazón se te aceleraba por simplemente nada, y esto solamente lo generan las redes, porque muchas personas pueden decir, ay, pero qué ridículo, ¿por qué le prestas atención a alguien que te está amenazando a través de una pantalla? Seguro es un niño de 12 años que te está diciendo tal vainas, ¿no? No, porque yo veía, a veces revisaba los perfiles, ¿sabes? Para ver No, qué tipo de persona es la que me está y que era en insultando. masa, o sea, fue masivo, pues. Fue en Fue cantidades grandes. masivo. Y yo me encontraba personas incluso que vivían aquí en Perú y me mandaban fotos de sus armas. Y cuando yo me metía a los perfiles era la broma privada, pero o sea, tenían fotos que sí. O sea, ¿sabes? O sea, me sentía, Ah, hubo un momento amenazada, en el que acosada. entré, sí, hubo un momento en el que me sentí, que me estaban persiguiendo. O Ok, sea, si yo iba a buscar un pedido, porque yo en ese momento comía mucho Rappi, si yo iba a buscar un pedido, a buscar un pedido, yo antes de salir al ascensor me asomaba. Y cuando caminaba, así sea simplemente para buscar mi pedido, era ver el teléfono. Era ver el teléfono. Y como todo era pago por la app, bueno, yo veía el teléfono, recibía así, no me dejaba ni ver, porque yo decía, este delivery es alguien que me conoce. Es alguien que me claro, conoce y me comía las me uñas. imagino que te, coño, o sea, te sembraron ese miedo que lo llevaste a todos los ámbitos de tu vida, pues incluso a eso, a salir a la calle a recibir un pedido y sentirte de esa forma, pues. Sí, esta es otra cosa que nadie sabe y es que a mí me dio un ataque de pánico la primera vez que salí sola. Y esa fue la última vez que yo salí sola. O sea, que yo salí para la calle sola y fue porque me iba a mudar a este apartamento y tenía que ir a firmar a la notaría, Claro. ¿no? Y yo tengo hasta videos grabados donde estoy diciendo, bueno, y yo los quería montar en Instagram, pero no los montaba porque me daba como vergüenza. Y el video salgo diciendo claramente, esta soy yo, yendo a hacer diligencias por mi cuenta propia, me quiero morir porque me está dando ansiedad. Y yo fumé antes de salir
lo cierto es que me hicieron esperar en la notaría y yo como veía personas pasar, a mí el pie me empieza a dar para arriba y para abajo muy fuerte, me empiezo a comer las uñas y como que la señora, que era la que me está atendiendo, se dio cuenta y me dice, hey, ¿estás bien? Y yo le digo, en que me dio la Estás ansiedad, en pues, otra retomó. otra pausa por el perro. Estábamos hablando de lo de la notaría, de que la persona que te estaba atendiendo te pregunta. Me pregunta, ella me dice, oye, ¿estás bien? Y yo no podía ni mirarla en ese momento, yo no podía levantar la mirada, yo estaba viendo hacia el frente y yo le digo, hay algo, algo así cerca y me dice, hay un Bembos al frente. Un Bembo es como una cadena de comida rápida hamburguesa ¿Ok? y de cosas así. Y yo fui a comprarme un refresco, pero no aguanté y antes de pagar en la caja yo me tuve que agachar, o sea, por impulso yo me agaché y me empecé a contar y broma y fue en ese momento que me paré porque dije, antes que nada, esto es vergonzoso, yo no sé qué estás haciendo, Kim, o sea, yo no sé qué estoy haciendo, o sea, yo me quedaba como, porque son conductas que nunca antes había tenido. Claro. Bueno, yo me compré refresco, todo normal. Esa fue la última vez que salí sola. Desde entonces, siempre que me ven, siempre estoy saliendo con una prima, con una amiga, con algún familiar, porque no puedo salir sola hasta el sol de hoy. No puedo salir sola. Tú lo puedes comprobar. O sea, mis amigos me pueden llamar tarde, día, noche y yo les puedo decir, estoy en mi casa. No he salido, estoy sola, no planeo salir. Mis fines de semana soy en mi casa. Yo en estos momentos no puedo superar eso. O sea, yo en este momento tengo mucha ansiedad si salgo sola a la calle. Y cuando salgo, salgo caminando apresurada y siempre veo mi teléfono. O sea, no puedo sostener la mirada con alguien más. Es un problema que en Y, estos momentos tengo. y has pensado, pues, y hablarlo con un psicólogo, hacer algo al No, respecto, alguna de hecho a terapia. mí me gusta también estar así en mi casa, ¿viste? Entiendo, Así que no, entiendo que te gusta estar en tu casa, pero coño, la vida también es en la calle, pues, y si tienes que ir al médico, vainas legales, pero viajar. no siento necesidad de salir de mi casa. Y si necesito ir para el médico, por supuesto, yo voy con alguien. O sea, en estos momentos se me hace un poco difícil como venir ya dejar esa costumbre, tampoco tengo a alguien como que aquí al lado que me aliente a dejar esa costumbre, o sea, mi familia respeta y siempre ha respetado mis decisiones. En este momento de la polémica, por si muchos que lo querían saber, toda mi familia no es que me apoyó, mi mamá me dio un sermón también, mi prima me dio un sermón, muchas personas, mi familia supo desde el principio que eso no había sido intencional, ¿Pero lo supo pero por lo ti que o me lo supusieron? decepcionó. ¿O fue una suposición? Ellos sabían, ellos simplemente lo supusieron, porque yo antes de que se hiciera, antes de que yo lo viera en algún lado, yo les dije a todos, Lo a cada supusieron. uno por diferente, ¿no? Por diferente manera le dije, a mi mamá sobre todo, fue la primera que le dije. Pero lo que me dolió en ese momento fue que otras personas, amistades, me preguntaron que si lo había hecho a propósito o que ellos pensaron que lo habían hecho intencional. Sí, porque Este, mucho que vi cuando, en mi Instagram también cuando vieron que te conocí, cuando pues, yo subía vainas contigo jugando Minecraft, o estaba en tu directo, o tú estabas en el mío, o sacamos el episodio. Mucha gente me decía, ¿tú sabes quién es? ¿Y tú sabes quién es ella y tal? Coño, ella se hizo famosa porque estaba tirando en Twitch. Y vainas así, y yo... Claro, o sea, yo te conocí distinto, yo no te conocí a raíz de la polémica. Entonces, era como que, claro, marico, o sea, yo sé quién es. Pero ajá, ¿qué quieres que haga? ¿Que la putee mientras jugamos Minecraft? ¿O qué? O sea, yo sé lo que hizo sí, y listo. ¿Entiendes? ¿Cuál es el porque problema? de hecho han habido muy pocas personas que han querido colaborar conmigo en juegos y en cosas así, ¿sabes? Por este tema, obviamente me queman porque, ve, me expuse sexualmente, me puse ante las redes, ¿no? Pero en una plataforma que era nada que ver con eso. Y obviamente, o sea, la gente me puede juzgar, me pueden atacar y me pueden seguir atacando y la razón por la que no regreso al 100% a mis streams hoy en día es por eso, pues, porque siempre llega algún pendejo y a recordarme cuál fue el mayor error de mi vida, ¿no? Y, y me desanima, yo puedo fingir y en su momento me lo puteo ahí mismo en mi cámara, en mi stream y vaina, pero
a la final, sí es algo que me pega, ¿sabes? Yo soy más débil de lo que puedo aparentar en mis redes. Yo lloro, pero no lo voy a hacer delante de la cámara. No lo voy a hacer. Así tenga ganas, no lo voy a hacer. Incluso Así, hoy, al momento que estamos grabando esto, hoy temprano descargué Twitter en mi celular, pues ya cambié de celular recientemente. Y no había descargado todo, pues. Descargué mi Twitter, entro. Y tengo un tweet de alguien que obviamente sin mostrar la cara y sin mostrar su nombre real, me pone como que... Porque en el comentario, en el video del episodio contigo, en el episodio 6 hubo varios comentarios fuertes que no eran necesarios. ¿Entiendes? Incluso lo hayas leído tú o no, yo los borré. Me imagino que esta persona es uno de esos comentarios que yo borré. Y me pone, por detrás de payaso voy a subir los links pornos de Kim Mick y tal. Y yo le dije, payaso soy yo, payaso eres tú que estás, sin mostrar tu cara y tu nombre, acosando a una mujer. Y de paso, bueno, vas a publicar algo que ya es público. Y el tipo hateándome por Twitter porque yo borré un comentario negativo de él en un episodio que es mío, que es mi canal, donde yo hago lo que me salga del forro del culo porque es mío y punto. ¿Entiendes? Entonces, claro. bueno, el loco ofendido, tirándome por Twitter, públicamente, porque no fue por DM ni nada. Incluso también, yo te lo mostré y todo, una vez que yo estaba en tu directo, que te tiré unos beats, y alguien me escribió por susurro, ay, ¿qué te crees que por tirarle beats a Mika te crees gran vaina y tal? No sé si te acuerdas que yo te lo mandé. De hecho, O sea, hasta uno simplemente por hablar contigo, por conocerte, le tiran pendejadas a uno también. y claro, y por Y supuesto, por eso mismo supongo es que es que por eso que otras hay gente personas que no se quiere abstienen. ligarse contigo, pues como, ¿sabes? Claro, porque Trabajar, pues. los ligan conmigo y Ujú. por lo que yo hice y por lo que me funan, yo soy una puta en las redes, ¿no? O sea, yo soy la peor puta porque estuve con un hombre En en un mi directo. Twitch y solamente por eso, si tú estás conmigo, ya eres otro puto o algo así, ¿sí me entiendes? O sea, eres alguien que también eres alguien malo. Yo sé que lo que hice estuvo bien mal, o sea, eso no hace falta, pero otra cosa que me molestaba bastante era que, por ejemplo, no solamente a ti, a mis moderadores, También yo los tratan tengo mal. moderadores que son fieles, que son, vienen de canales, o sea, vienen desde lo antiguo, desde que yo empecé en TikTok, y uno de ellos es Coco, Coco Joker, Max es eso, ¿no? Algo así. Barker, Juan, o sea, son varios moderadores y me dicen que o sea, en ese momento le llegaban muchas cosas, sobre todo a Coco, que era uno de los que más se preocupaba por eliminar y censurar las palabras que me decían porque me llegaban a decir o con cosas muy fuertes al canal, Ok, los vetaban. Entonces a ellos claro. también los atacaban muy feo, a tal punto de que le decían que es que si por ellos cuidarme así, yo me los iba a coger, que para entonces los demás también hacer un buen trabajo, algo así, o sea, como de que cosas muy fuertes, o sea, realmente Sí, que no, ellos no el se merecían, internet. simplemente ellos conocieron a Kimika de antes, ellos por ese error no me quemaron, simplemente dijeron, ¿sabes qué? Me alejo, es una loca. No, o sea, ellos estuvieron ahí apoyándome y de verdad que gracias a ellos creo que las cosas no pueden llegar a peor porque solo una vez estuve durante como 30 minutos sola en el stream y literal pasaron tantas cosas solo porque no había ni un solo moderador porque yo no avisé que iba a hacer stream. Claro. Fue en ese momento que vivía en el otro apartamento, lo hice de día y luego llega y pusieron modo emote, me acuerdo yo. Pero en ese momento a mí me dio mucha ansiedad. Claro, porque me imagino que tú leíste lo Claro, que los moderadores no pudieron haber quitado porque no estaban, pues. exacto, como no estaban, de, dijeron muchas cosas y yo tuve la oportunidad de leerlos a todos. Y yo soy una persona que yo puedo decirles, estaba comentando hace rato, no lo voy a leer, pero la curiosidad me mata y no es que me mata, es que es como que mis manos van directamente. O sea, en ese momento iban directamente a la solicitud de mensaje, a Twitter. Claro, me imagino que una parte de ti, no sé si sea Quería saber, curiosidad o lo que sea, pero me imagino que no exacto, podías quería evitar saber. tener que o querer leer esas cosas, pues.
Y sí, claro, y me decía muchas cosas, golfa, sinvergüenza. Hubo un momento en el que me ponía mucho en mi stream, oye, hola, sinvergüenza, y bromas así, y todo fue gracias a este Ricky. O sea, realmente yo empecé a sentir los ataques de las personas, fue cuando Ricky habló al respecto, porque lo de Jordi, a mí me llegaban videos a Instagram, por ejemplo, Ok. o tal vez porque en ese momento tampoco quería hacer mucho stream, o sea, yo vengo, desde que pasó toda esa polémica, creo que he streameado 20 veces y creo que ha sido mucho, todos ustedes lo pueden estar, tener presente que es así, o sea, mis streams no pueden durar tanto tiempo porque ya no es como antes, Claro, ¿sabes? pero Ya ahora, en el internet también las cosas pasan, ¿sabes? Quizás las cosas también se olvidan muy rápido. Quizás no pasa tanto contigo o no ha pasado contigo porque, aunque sea por curiosidad o por el motivo que sea que lo hagas, todavía como que dejas que te afecte el comentario de la persona que va justamente, no exactamente lo que pasó, sino esa persona puntual que va a tu directo y te dice algo al respecto y tú lo lees porque estás activa con tu chat o no hay moderador que lo borrar o lo que sea, pero yo siento que eventualmente eso va a pasar, pues. O sea, y vas a poder volver a tu ritmo habitual de streams. Obviamente es algo que no se va a borrar de internet, obviamente es algo que no pero se borra de ese internet. hate y ese acoso, me imagino que en algún momento en algún momento va a parar, pues. O al menos sería lo ideal, pues. Sí, puedo, sí, o sea, realmente el internet me ha enseñado que siempre van a venir nuevas polémicas con las que la gente se va a distraer y va a sacar todas sus frustraciones con esa persona si no los conozcan. Por En sus ejemplo, locuras, pues. hasta hace poco ha habido pero tantos pleitos entre streamers, tantas cosas que han pasado y las funas son durante poco tiempo porque no sé, es como que el momento, ay, ¿quién es el que está mal? Vamos a tirar de mierda, vamos a sacar toda la frustración que tenemos por dentro, yo qué sé, obviamente, no es una manera tampoco de, hey, no, o sea, a ver, venga, hay funaciones que de verdad, que como las mías, que sí merecen de verdad ser funadas, ¿no? Pero sí, yo digo que en algún momento todo se calmará y aunque no se calme, también va a venir un momento en el que yo voy a regresar a mis streams y voy a... No, no, nada será como antes, nada será como antes, pero sí donde pueda mostrarles una mejor etapa de mí, porque en estos momentos, amigos, yo no estoy bien. Yo en estos Claro, momentos, y continúa. yo en estos momentos no estoy bien conmigo misma y si no estoy bien conmigo misma, no voy a poder hacerlo sentir bien a ustedes tampoco, ¿no? Ni con mis streams, ni con nada que esté haciendo en el momento, porque hoy en día siento que al hablar mi energía dura 30 a una hora y ya después de eso es como que, no sé, es literal, es como una bipolaridad, de repente estoy así, de repente ya estoy completamente mal porque no controlo, en estos momentos no sé qué pasa conmigo Pero sentimentalmente, no no lo puedo controlar manejas, mis emociones. no lo manejas todo en orden, supongo, pues no lo puedes manejar correctamente. Hablando Exacto. sobre lo de las funas y eso, sí es lo que tú dices, pues que hay gente que se excede, que descarga sus frustraciones y todas las groserías que se les ocurra. Sí es un error lo que hiciste, obviamente, pero quizás tú también puedas sentir que se te ha castigado más de lo que se debería o que está ya muy exagerado el odio y esas cosas. Soy de los que piensa, hace rato hablamos como de Jordi Wild también, cuando pasó lo del Chocas y sus multicuentas y sus vainas que todo el mundo quería, que todo el mundo estaba machacando al tipo. Coño, él tuvo una posición más, eso es un ejemplo, pues él tuvo una posición más, mira, él es mi amigo y tal, sé que es un error, yo lo haré con él, pero porque yo soy una persona pública no hay que estar puteando a la gente, está bien que dé esta opinión, pero no descargando ese hate y esas cosas, pues. Yo Claro, digo esto también por la gente que me ha dicho cosas por Instagram cuando subía cosas contigo, que, ajá, o sea, sí, ella cometió un error, ya se habló, ya le hemos hablado fuera de cámara también, pero no hay necesidad de crucificar a la gente y de excederse, pues, con las funas y estas cosas. Hay gente que hace cosas peores y no se enteran, y siento que el odio está desmedido en internet.
por el asunto del anonimato, por el asunto de que no ponen su cara, de que no ponen su nombre, la gente hace lo que quiere, dice lo que quiere. Por ejemplo, Ah, está el que hubo más reciente, que fue más popular, la funa, por ejemplo, de Auronplay y Bijin, por cosas que hicieron en el pasado, sí, por lo de los ¿sabes? tweets, ¿no? Exactamente. Yo, por ejemplo, cuando hubo esto está saliendo del tema, pero cuando hubo mi problema, Auronplay también habló del tema, o sea, él mencionó el tema y yo me sentía avergonzada porque Auronplay es uno de los creadores ¿Qué que te yo gusta? más sigo Claro, y que no lo sigo yo lo sigo desde YouTube. ok. O sea, yo no sabía mucho de Twitch, no tenía entendido que él hacía, yo tenía entendido que él hacía stream en otras partes, pero no, Twitch en ese momento no era muy popular, estoy hablando de 2015, 2016, ¿sabes? Y yo lo veía mucho a él, era más que todo en YouTube, los clips que sacaba en YouTube. Y Yo no él habló sabía, del no tema sabía que y Auron había hablado de eso. sí, y pero a mí me pareció más gracioso porque es imposible ver de una manera a alguien que tú admiras. Yo admiro mucho a Auronplay y él si le da la gana de decir que él me quiere banear de la vida, él puede decirlo, ¿no? Por mi parte es que yo es imposible que le tenga un odio a él. Entonces, cuando sale esto de cosas que ellos hicieron en el pasado, lo único, o sea, la única lección que me deja a mí es por qué la gente va a sufrir con cosas del pasado cuando en el presente no son las mismas personas. Y eso es lo que yo también quiero dar con mi canal. Es verdad, cometí un error. No me voy a excusar en la edad que tengo, en que no, todavía no tengo mente porque tengo 21 Pero es que años. no, no es que te estés excusando, o sea, cometiste un error, admites tu error, ya en este momento estás pidiendo ¿Cuál disculpas fue mi error? públicamente Mi error realmente fue no controlarme en ese momento. Lo que estaba haciendo fue ser muy descuidada, o sea, fui muy descuidada y no controlé mis sentimientos de que tenía guardado en ese momento y y la saqué mezcla todo de allí. sustancias pues también. Claro, de sustancias, obviamente, pero obviamente yo en el futuro yo no quiero ser así, ¿sabes? Y por supuesto mucho menos repetir un error como este, Claro. incluso si es de cuidar de más en exceso mis transmisiones y cosas así, las voy a cuidar. O sea, no planeo porque yo no planeo con Twitch ni con nada de esto generar una fama intensa, ¿no? Yo simplemente quiero jugar videojuegos con la gente, ¿sabes? Claro. A mí me gusta estar en vivo en Twitch, simplemente jugar, hablar con la gente, putearme con gente que desconozco, gente desconocida que me anda viendo, ¿sabes? Se me hace divertido. Sobre todo porque conoces un mundo totalmente diferente y lindo. O sea, la comunidad de Twitch es algo muy lindo, por una Cuando parte. está, cuando no hay esa ola de hate, sí, es un Sí, algo muy divertido, la verdad. es algo muy divertido, realmente sí. Cuando no, no existe errores tan grandes que rodean tu canal, ¿no? Cosas así. Una cosa que nos saltamos también fue que sí, tú tuviste baneo en Instagram y Claro, fue un baneo más extenso que el de Twitch. Y sí, o sea, en el correo, en el anuncio de que te banearon de Instagram, legalmente, ¿cuál fue la razón? sí, por Conductas sexuales. actos sexuales. Ujú. Ok. O sea, eso sí fue Sí, netamente conducta sexual. de hecho, ese ha sido la única vez que mi cuenta tiene un reporte, pero mi cuenta está ahí con ese reporte, o sea, como que queda Queda como el strike, la marca. allí. Ah, exactamente. Y eso como que te restringe de algo. O sea, no puedes, no sé, quizás monetizar o pagar publicidad. Te restringe alguna de las opciones de Instagram o simplemente te deja una No, marca en tu perfil y que me imagino que a por la ese primera que momento no me dejó cometas ni otro marca. errorcito te van a mandar para el carajo, Sí, pues. exactamente. Entonces, por ende, no, o sea, mi cuenta de Instagram está muy ahí. Claro, eres más cuidadosa con lo que haces o dices en Instagram. A veces. Es que yo en Instagram cuando hago en vivo soy a veces un poco, no sé, un poco más natural, ¿no? Claro, más genuino, tal Por vez. ejemplo, en estos días, hace unos días, naturalmente tuve una pelea con la vecina en pleno en vivo en Instagram. ¿Qué? Entonces, ¿En serio? Yo no vi sí, eso, yo ni me enteré.
Muy bueno. Muchos sí se enteraron. Ay, Dios. Y pero bueno, mientras no te traiga problemas, pues. Claro. Porque, ¿cuántos seguidores tienes actualmente en Instagram? 28.000. 28.000, ya. Por ejemplo, en TikTok también me bloquearon mi TikTok y es que por una conducta sexual, pero realmente no era nada sexualizado, era un en vivo que estaba haciendo y hubieron muchos reportes porque a mí Que me fue por dio reportes masivos. una gran idea que en pleno auge, luego de la llamada con Gideon y todo, yo una noche, creo que la noche siguiente decidí hacer un en vivo comiendo cereal y me bloquearon sin hacer nada. Llegaron muchos reportes Muchos de reportes conducta masivos, sexual y claro. yo estaba era comiendo leche con conflay, de cereal. Claro. ¿Y cuánto duró ese baneo? ¿Apelaste? ¿Fue temporal desde el comienzo o cómo fue? Mira, TikTok es una plataforma muy carente de support, ¿sabes? O Ok, sea, muy carente de ayuda. Entonces, cuando te banean, literal, o no tienes respuesta, o tienes una respuesta muy nula de un bot, o no tienes respuesta alguna, ¿no? Entonces yo estaba asustada porque, como te decía, en ese momento yo monetizaba era con mi TikTok. O sea, en ese momento era, yo hacía plata era con mi TikTok y por eso hacía tantos en vivo. Y luego a mí me banean mi cuenta cuando comí ese cereal por simplemente estar comiendo cereal porque yo estaba viendo algo en el televisor. Recuerdo, estaba comiendo cereal, me banearon la cuenta, yo me puse a llorar y al día siguiente yo le digo a Gideon, a esta persona, ¿no? Gideon, me banearon mi cuenta de TikTok ¿por dónde te y comunicaste con él? eh, por WhatsApp, creo que fue por WhatsApp o creo que fue por Instagram, no sé, por alguna de las dos. Y él me dice, yo le digo, esa es mi única manera de generar ingresos y la que me la bloquearon fueron los reportes que me hicieron tu fan porque es que no hay otra explicación. Claro. Entonces, mi cuenta nunca me la habían baneado. Entonces, viene y él hizo algo, yo no sé qué hizo, que me dijo, listo, tu cuenta está bien. Y cuando yo vi mi cuenta, literal, mi cuenta estaba bien y yo me sentí muy feliz en ese momento. Fue la única vez que me ayudó Gideon así. De verdad, le agradezco eso que hizo por mí porque por mi TikTok, bueno, yo me moría en ese momento, ¿no? Yo dejé de crear muchos videos de TikTok ya a raíz de la polémica. Bueno, tú ves, yo no creo mucho TikTok y tampoco estoy mucho en Twitch. Yo incluso, Gideon y yo, me acuerdo que en ese momento habíamos quedado en tener una cita, pero era como para encontrarnos o algo así, yo entendía. Yo Claro, no entre, entendía el entre tu inglés en escaso ese inglés. momento. Claro. Yo no entendía, o sea, mi inglés en ese momento era mucho más nulo. Ahora mismo que hablo con otras personas, obviamente mi comunidad el 22%, no, subió a 25%, mi comunidad es de habla inglés, Ok. inglés, y yo no sabía inglés, y por ende para contestar algunas cosas uso traductor. A veces la diré mala o simplemente no sé pronunciar así, pero lo que hago es intentarlo, intentar hablar inglés con ella. Entonces en ese momento yo no tenía ni por la mente se me pasaba querer aprender inglés. O sea, yo estaba respondiendo con lo que a mí me salía de mi cerebro, mi cabecita en ese momento estaba pensando. Y él que, o sea, habíamos quedado en tener una cita, en reunirnos, encontrarnos, pero después yo le tuve que decir a él que mi pasaporte, porque en Venezuela es muy difícil sacar el pasaporte, en serio. Para los Y mi venezolanos en pasaporte está cualquier lado. vencido, en cualquier lado aparte. O sea, no es como que yo voy a ir a la embajada de Perú y me van a dar mi pasaporte, no. O sea, si estás fuera del país, peor, te dura mucho más, puede extenderse a 2 años. Entonces yo le dije a él, no tengo mi pasaporte y mira, sacarlo en Venezuela es muy difícil, o sea, es algo que me va a tomar mucho tiempo. Y él me propuso la idea de venir a Perú. Luego simplemente, no me acuerdo cuál fue la última conversación que él y yo tuvimos, pero él había quedado en venir para Perú. Yo le dije que estaba bien. Luego simplemente nos veíamos las historias, reaccionábamos a las historias y hasta que él un día decidió dejarme de seguir, no sé por qué. Y ya pues, o sea, rompimos comunicación, ¿no? O sea, Ok, yo sí, tampoco claro. voy, o Dejaron de sea, hablar y si dejó punto, de pues listo. seguirme, exacto, yo no pregunté tampoco por qué, porque, ajá, que voy a preguntar, no sé, ya si no me quieres hablar, está bien, o sea, aprovechaste tu momento, aprovecho la situación y ya pues, Claro. normal. Aunque de igual manera él me ayudó mucho con el TikTok.
Sí, bueno, quién O sabe qué habrá sea, hecho, sí me da curiosidad. sí, a mí también me dio mucha curiosidad. De hecho, otra cosa de las que me da mucha risa es que cuando a mí me banean de Twitch y me desbanean, muchos otros streamers que habían baneado, que más de 10.000, 20.000 seguidores, me escribían para ver si yo podía escribirle a la plataforma. Claro, como para ayudarlos. Sí, o sea, hubo un momento donde me escribían en mi chat, que yo me estaba acostando con alguien de Twitch y yo como que Twitch tiene una sede como Ah, Google o qué, o sea, no entendía muy bien, o sea, yo, o cómo carajos tú te puedes contactar con alguien de Twitch, o sea, ¿hay alguna posibilidad? O sea, hay oficinas como Google, no sé, no sé, me imagino que no sí, sé claro, nada. tiene que haber, pues, pero me imagino que los únicos que tienen Yo, acceso a eso son la gente con contratos exclusivos y gente muy gigante, pues. sí, exactamente, lo mismo puedo creer yo, pero no, o sea, no hay ninguna relación entre alguna gente dentro de Twitch, yo nulo, o sea, nada. Claro, o sea, no había manera de que pudieras ayudar al desbaneo de ellos, pues. Lo que pasa es que me imagino que Sí. esa gente no entendía que tu baneo desde el comienzo fue temporal, pues. Y que yo nunca me opuse o yo nunca dije, hey, no es injusto que no me hayan baneado. O sea, la gente a mí me quemaba mucho en ese momento. Incluso hubo uno que me dije de que sí, seguramente sabré, pero no lo quiero ayudar. Me empezó a insultar como loco. Ojo, aquí viene otra cosa y es que no solamente gente random venía a hacerme bullying, o sea, no solamente gente random venía a tirarme un hate, a mí me vino mucha gente que yo hasta el sol de hoy ni he borrado las capturas, ni he borrado las conversaciones que me enviaban en Instagram y en Twitter de personas verificadas, personas que tenían el tiquiti, la rayita Ah, azul en ujú, Instagram, ¿sabes? sí. Y que venían a hacerme propuestas todas locas o a insultarme muy feo, como, o sea, yo veo un insulto que una persona que juegue básquetbol, que tenga más de 20.000 seguidores, venga y me diga, te quiero chupar todo el culo y yo no sé qué, o sea, ¿qué derecho tienes tú a decirme eso a mí? O donde yo dije aquí, hey, mira, Soy prepago o algo por el estilo. exacto, soy cariñosa o no, si me entiende, o sea, Claro, claro. Tuviste ese momento, o sea, mucha gente muchas que propuestas dicen tener indecentes mucha gente que dice tener mucha moral en las redes y se dejaron y ver. que, créeme, cuando conoces a la gente, incluso con mucho más de 100.000 seguidores, cuando conoces a la gente por mensajes así que te tocó a ti porque tienes la reputación de la peor puta de internet, algo así, coño, te planteas mucho a qué tipo de personas sigue uno cuando dan esas good vibes en las redes, ¿sabes? Claro. Como cuando en redes son muy dignos y escriben o te acosan de tal manera. O sea, son cosas muy, muy ¿Y feas. nunca pensaste en exponer a esa gente? ¿Subir las capturas o algo así? Porque quizás alguno, No sé si mira, sea necesario. un tipo casado y tal, y de repente diciéndote cosas a ti, ¿sabes? Por ejemplo. No, un artista de Estados Unidos que él aparenta tener muchas joyas y así en su Instagram, cuando él me estaba escribiendo para que tuviéramos una cita y me invitó para Estados Unidos, o sea, para Miami, me invitó que me iba a pagar el avión, que me iba a pagar el hotel, que iba a pasar 3 días conmigo y que aparte me iba a quedar unos dólares allí. Cuando yo me meto en su perfil, porque es que está verificado y a mí se me hacía imposible no responder así sea sarcásticamente, porque la mayoría de mis mensajes eran sarcásticos, porque yo lo ponía sarcástico en los mensajes, pero por dentro de mí me estaba muriendo de la rabia, ¿sabes? Como de que, Claro. ¿por qué me ves así? Pero obviamente, o sea, entonces esa persona todavía me escribe de su perfil verificado, donde su último post, o sea, su última foto había sido de él así de espalda con su mujer embarazada. Bueno, la mujer estaba casi calata, pero estaba embarazada, o sea, desnuda, pero estaba embarazada, pero sale con él. Claro. ¿En serio? Yo Por pensé eso que mismo te enferma soy pregunto, yo. pues, de, no es que era necesario, como dijiste ahorita, no era necesario, obviamente, pero,
por lo En menos su si yo momento, estuviese en tu posición, yo lo haría más como quizás en defensa o quizás en demostrar, ah, mira, yo soy tal cosa, pero mira este tipo de gente, tal, pero es que ¿sabes? tú ves tantas cosas, mira, Quizás yo basado en mi personalidad sería más como, no en defensa, pero en decir como que, mira, hay gente peor, o mira, hay cosas peores, o mira, ¿y este qué? yo, ¿Sabes? Yo lo haría más como por yo, eso. pero yo incluso en un momento yo llegué a poner capturas de, de mi mensaje de Instagram, porque Ujú. como tenía tanta gente verificada al mismo tiempo, o sea, tanta gente verificada, yo los quería poner porque muchos de esos mensajes eran vulgares. O sea, eran como que quiero comerte a hash, ash, all, quiero comerte el culo, yo Claro, qué sé. claro. Y, o sea, había muchos mensajes. Había muchos mensajes y yo lo puse durante unos segundos en En mi las historias. Pero ese fue, yo vivía todavía allá arriba, o sea, yo ahorita en estos momentos vivo en el mismo edificio, pero un apartamento más abajo, más pequeño. Pero yo antes cuando vivía arriba, se me iban los tapujos, o sea, hubo un momento que incluso quería llorar frente a la cámara y yo me paré, hice así y me fui para mi baño a llorar. Regresé, estuve como 30 minutos y apagué directo, ¿sabes? Claro. Era en ese momento que yo como que me daba mucha ira ver tantas cosas que yo los quería exponer en mi Instagram. Por eso te lo Pero pregunté. a la final yo puse uno y me llegaron como 3 mensajes, uno de ellos de una mujer, o sea, casi que al minuto que lo había puesto, donde me están diciendo cómo esperas que te traten, si eres una golfa, pero cosas, mensajes en inglés, o sea, la mayoría de los mensajes que me mandaban eran en inglés. Como Ok. te digo, los mensajes que me empezaron a enviar en español explotaron realmente cuando la noticia se supo Por Ricky con Adiv y Jordi Wild. sí, estos streamers que empezaron a hablar del tema, obviamente en habla español, por España, por toda la TAM, se hizo muy Claro. conocido y por ende ya ahí empezó mucho el hate, muchas personas, muchas Ok. personas, muchas personas. Verga. ¿Algo más que quieras agregar a esto? Ya, pues ya, obviamente mencionaste tus disculpas, mencionaste que fue un accidente. Tanto lo de la blusa Momento, como la polémica en sí, ¿ok? claro, eso primero que nada fue un totalmente, en serio, mi dislexia hablando. Fue totalmente un accidente. No lo hice con ninguna intención, ni mucho menos de perjudicar ni de dañarlos a ninguno, ni mentalmente con esas cosas que vieron de mí. Me disculpo realmente. Es algo que no volverá a pasar en mi canal. Es algo que no van a volver a ver en mi canal. Y si es posible, es algo que me gustaría olvidar y ya cerrar ese ciclo acá porque eh, ya me dañé mucho, ¿no? Ya estoy demasiado dañada, ya muchas personas consiguieron su objetivo, si era que me sintiera mal, si era que la pasara muy mal, de verdad la he pasado muy mal, la he pasado muy mal, hasta el sol de hoy la sigo pasando mal, y de verdad quisiera que ya todo esto se detuviera, o sea, realmente necesito que ya todo esto se detenga, yo necesito seguir con Pasar mi de vida. esto, pues, claro. Otro tema que quería mencionar era que se han regado muchas fotos por ahí de mí en actos sexuales y eso era porque yo antes de todo esto, antes de venir a Perú, antes de que comenzara todo esto de las redes, en Venezuela yo pasé una situación un poco difícil y recurrí al modelaje webcam en ese momento con mi expareja, Ok. que duramos 5 años juntos. Yo practicaba el modelaje webcam. Esas son plataformas de Plataformas porno para adultos. en vivo sexuales, exacto. Sí, en vivo sexuales, Porno ¿no? en vivo, exacto. Porno en vivo, exactamente, ¿no? Este, también hay porque yo llegué a transmitir con mi pareja como 1 o 2 ocasiones nada más, porque es un ambiente donde también llenó de mucha inseguridad a mi expareja y como que él quería salir porque también me decían, oye, apareces con un viejo. No, no es ningún viejo, es mi expareja, con la persona que tuve 5 años de relación en Venezuela, que me aceptó ese trabajo y era lo único que conocíamos que pudieras darnos para sustentarnos Ok. en Venezuela, ¿no? Yo dejé de hacer eso aproximadamente un poco más de 2 años porque, o sea, las últimas veces que lo hice ya lo quería hacer
como más por ambición y bueno, fue un momento donde sufrí también, me deprimí mucho porque es un ambiente que te deprime mucho y lo dejé para tener una vida más tranquila con mi expareja, bueno, por motivos personales, razones o ya salidas del cuento, yo terminé con mi expareja, me mudé para Perú, quise vivir una nueva vida, alejarme de todo eso, pero un video de TikTok llevó una cosa y llevó a la otra y de repente ya estaba haciendo video en TikTok y de repente ya tenía que aprender sobre las redes sociales. Y al mismo tiempo tuve que aprender a lidiar con hate, que nunca en la vida ni yo he tirado hate No, y que y nadie me iba a tirar hate. te tocó aprender a manejarlo a magnitudes De una que es más manera muy difícil, pues. fuerte. Exacto, porque a mí de verdad me quemaron mucho en redes. O sea, Sí, me odiaron mucho en redes y los entiendo, pues, o sea, yo los entiendo. Ustedes pueden decir, esta es la primera impresión que me llevé de ti, ¿qué puedes esperar? claro. Lo entiendo perfectamente, pero no soy yo. Esa persona que fue allí no fui yo, no soy yo y tampoco Aparte traté que en no ese te, momento. aparte que no eres tú, pues no había necesidad de que fuera tan desmedido. Exactamente. Otra cosa que en ese momento mencionó, Ricky mencionó que yo había hecho eso para llevar gente de aquí a mis canales de antes y no, porque yo en Ah, ese ok, o momento yo sea, no tenía ni OnlyFans tenía, a yo no tus canales vendía eróticos. fotos por ninguna parte. Ok. Él dedujo eso, pero no solo deducirlo, él, ¿cómo se dice? Aseguraba que Claro, era para eso. daba por hecho que así era lo que Y estaba pasando, pues. eso es realmente mi problema con esa persona. ¿Por qué? Porque él aseguró muchas cosas en su video. Muchas cosas que no fue, ni se tuvo los pantalones de machista que tiene para preguntarme a mí directamente, mira, ¿para qué hiciste esto? ¿Para allá Claro, para a los conseguir usuarios de público, aquí pues. para allá? ¿O es que Exacto. tú no sabes que estas son plataformas muy diferentes? ¿Es que tú crees que yo no sé que estas son plataformas muy diferentes? Obviamente que lo sé, obviamente que lo sé. En ese momento me desmedí totalmente, me desmedí, pero no era para llevar personas para ningún tipo de plataforma, porque en ese momento no tenía, como te lo estoy diciendo ahora, ni OnlyFans tenía, ni OnlyFans. En estos Claro, momentos, actualmente sí llevas sí, un Only. sí tengo, o sea, en estos momentos sí, sí llevo un Only, sí tengo, ¿por qué no? Decidí creármelo y no he cumplido ni siquiera el mes con ello, pero en su momento no fue para dirigir a las personas a ningún tipo de plataforma diferente a lo que era Twitch. Claro. Es que, por ejemplo, ahora que mencionas lo que era webcamer, em, no te pueden ni siquiera como atacar por eso, porque para eso existen esas plataformas. Lo que pasó en Twitch, ok, fue un accidente. Pero para los que no conocen, digamos que hay plataformas en vivo que son, que es como lo mencionamos cuando tocamos el tema, que es porno en vivo, ¿sabes? Sexo, cualquier actividad sexual en vivo. O sea, el hecho de que tú hayas Exacto. tenido este pasado no quiere decir que buscabas hacer lo mismo en Twitch. Y Por como lo es, estás explicando, es que ya estabas retirada del asunto, querías algo distinto, lo estabas intentando, ocurre el accidente por la mezcla de emociones y cosas que estaban pasando al momento. Pero claro, me imagino que debido a que tenías ese pasado, la era gente como más influyó, difícil quizás creerte que fue un accidente, ¿sabes? claro, lo Y entiendo perfectamente. si yo no te Pero, conociera, pues pensara lo mismo, supongo. No te hateara porque nunca he hateado en internet, pero son, quizás hubiese pensado lo mismo, pues. sí, pero, o sea, con el tiempo que tienen los videos lo pueden verificar. Claro, Eh, o sea, se pueden dar cuenta qué tiempo tienen todos esos videos, o sea, las cosas que hay en internet sobre mí, eso tiene muchísimo tiempo. Que puedo tener el cabello rubio, yo tengo el cabello rubio desde mis 15 años. Desde mis 15 años yo me estoy haciendo el rubio. claro, O sea, tengo fotos cuando cumplí 15 años, me hice primero mechas, luego me hice lo que era en ese momento un balayage. No, un balayage no, tenía otro nombre, no me acuerdo. claro, pero siempre con el Bueno, X. estilo amarillo. Sí, siempre con el estilo rubia, rubio forzado, ¿no? Y pues eso, o sea, en su momento me dediqué a eso porque digamos que la situación de Venezuela no era muy buena, era una de las cosas que estaban más populares en Colombia y Venezuela, Sí. de hecho, Todavía, y no sé cómo está muy bien ahora, pero de hecho todavía incluso tengo colegas que en su momento trabajé en el mismo estudio que ellas y eso, ¿no?
pero no planeo dedicarme a eso más nunca en la vida. Eso también es algo que me dejó. Secuelas. Es que yo me pongo a contar mi historia y yo vengo sufriendo, o sea, con mi depresión desde muy joven, porque Claro. eso también me dejó a mí una depresión un poco, más que depresión, inseguridad. Entonces, se Son carga, temas ¿no? fuertes, pues, Son temas un poco más fuertes, pero y aquí no, bueno, profundos. exacto. Y no venimos a profundizar. Al menos no sobre eso, pues no era el tema que No veníamos a sobre esto, profundizar hoy. claro. Claro, entiendo. Entonces, bueno, espero que te hayas sentido cómoda, espero que hayas dicho todo lo que tenías planeado o pensado decir, todo lo que hayas Por sentido, supuesto que sí. tanto antes como ahora. No planeo, esto por último quiero decirlo, y es que no planeo, con esto quiero dar fin a este tema, no planeo hablar otra vez de este tema en mis redes, no planeo en mi Twitch, en mis en vivo, ya no planeo sacar más este tema, simplemente aquí está el video. Si quieres saber algo, aquí lo digo todo, esta es mi verdad, esta soy yo sin filtro, esta soy yo confesando los malos hábitos que he tenido, sí, soy joven, fui y he probado mucha sustancia, he hecho cosas muy malas, no soy una santa. Obviamente nunca he demostrado que soy una santa en mis redes ni por ningún lado. Pero hasta aquí quiero dar por hecho esto terminado. O sea, si quieres ver qué pasó, aquí está, aquí te lo presento. Tómate el tiempo de verlo porque en mis redes sociales, si vienes con algún comentario o algo así, simplemente te voy a bañar porque quiero cerrar este capítulo. Sé que esto no se borra, sé que esto quedará ahí para siempre, Claro. pero es un capítulo que simplemente no quiero volver a entablar más nunca en ninguno de mis canales. Si hay algo más que dije mal, que fue dicho mal o que no aclaré y se tenga que aclarar, puedo hacerlo, lo aclararía, pero no volver a repetir lo que ya dije ni nada por el estilo, porque ya creo que fui lo suficientemente clara para decirles qué pasó ese día. Ahora, con esto quieres decir que entonces no aceptarías ningún tipo de invitación, entrevista o algo que esté relacionada explícitamente a este tema, pues a toda tu polémica de Twitch. Exactamente, ya yo hablé aquí lo que tenía que hablar. Si alguien quiere que yo diga algo más, me faltó algo o dije algo mal y tenga que, este, yo qué sé, repetirlo o qué sé yo, verificarlo, lo haré, pero por el momento lo que quería hablar y el tema que quería dejar y cerrar, aquí está. Ok. Bueno, espero entonces no te haya quedado nada por dentro, ya que no se volverá a hablar de esto. Y bueno, espero que te hayas sentido cómoda con la oportunidad y por usar De pues verdad, la visita podcast gracias por para darme esto. la oportunidad, Leander. Eh, Sé que probablemente con esto te va a llegar mucho odio también porque has sido uno de los amigos que más me ha apoyado. A Todo en toda mi orden. comunidad, a mi pequeña comunidad, les quiero agradecer también por nunca haberme dejado sola, por así nunca me haya explicado, igual comprendieron mis sentimientos, mucho en ese momento comprendieron mis sentimientos, incluso Esto con también es muchos me para ellos, pues. desahogué. Eh, Muchos saben también que yo soy una persona un poco salida, yo no me considero para nada ni influencer ni nada por el estilo en mis redes. O sea, las personas muy buenas que me hablan en Instagram y me dicen cosas bonitas o me dicen, o sea, porque hay personas malas, ¿no? Pero también hay personas muy buenas. Sí. Hay personas que en inglés, en español, en griego me han escrito y me han dicho, oye, no sé qué pasó en ese momento y broma, y me han dicho como que tus streams hoy en día ya no son igual, la sonrisa de tus labios no es igual a la de ayer. Yo qué sé, me dicen cosas así muy lindas y yo les respondo como una amiga y muchísimas gracias. Y es que mira, me pasa esto, me pasa aquello, y yo no sé qué. A veces me desahogo con personas random porque sí, porque en ese momento me salió, por ejemplo, hice un cuestionario de preguntas y respuestas y alguien me dijo, oye, ¿qué ha pasado con tu vecina? Cuéntame. Y me puse a hablar con esa persona random y me puse a decirle, no, esa vieja lo que es una salida, ¿vale? ¿Cómo se atreve a decirme tal y tal? Y yo hablando y echando chisme con él y es un seguidor, o sea, yo echando chisme Bueno, porque también es como tú dices, pues me sale natural, o sea, los hay veo a gente todos buena como amigos también, en pues. las redes. Lo que pasa es que, bueno, creo que es algo de los seres humanos en general que es más fácil para nosotros expresar molestia, maldad, odio que expresar bondad y amor, pues. Lo Aplica para entiendo todos, perfectamente. para todos y en todo aspecto, no solamente por tu polémica. Entonces, Lo otra lamentablemente, cosa lo que más nos topamos por ahí es lo malo, pues.
Otra cosa que quiero dejar aquí es que las personas que me quieran seguir por mi contenido, de verdad, son bienvenidas, pero las personas que no me quieran seguir y no les importa mi contenido y simplemente me siguen a raíz de esta polémica, déjenme de seguir. O sea, Claro, de verdad, no me sigan. No me sigan porque no soy el tipo de persona que ustedes quieren ver. Simplemente me están siguiendo y me están viendo porque me conocieron en una polémica, pero no me conocen. Realmente ustedes no conocen quién es Kimika. Así que el que no está seguro de seguirme, de que el que sabe que no le va a gustar mi contenido y que simplemente siente repulsión, asco, rabia, náuseas al verme, por favor, no me sigas. O sea, de verdad, claro, es más fácil ignorar que escribir ahí y hacer sentir mal a una persona. O sea, simplemente no me sigas, de verdad. O exactamente. sea, muchísimas gracias a todas las personas que me siguen también y que siempre me muestran amor y cariño en mis redes sociales y los quiero muchísimo. Muchísimas gracias, Leander, por permitirme estar en tu podcast. De De verdad, nuevo, gracias por darme la oportunidad de hablar sin juzgarme, sin y filtros, cómodamente. sin espantarte por tantas cosas malas que dije y que he hecho. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Seguro. Gracias. Recuerden dejar su like, suscríbanse. Y bueno, espero esto haya servido tanto para aclarar lo bueno, lo malo. Y que no todo en internet es rosa. Hay cosas como estas, hay mucho odio en internet. Y no solamente entre la comunidad de streamers, sino cualquier cosa. El anonimato permite que la gente haga y deshaga lamentablemente. Y peor aún, en masa. Y eso obviamente está feo y no todas las personas, yo no estaba en la misma situación, pero no todas las personas van a manejarlo de la misma forma. Así que espero que todo esto pase también para ti y puedas seguir con tu vida en internet y personal y que todo vaya siempre bien. Nos vemos en un Muchísimas próximo gracias. episodio. Cuídense.